Un saludo a todos y todas desde México. Aprovecho la ocasión para agradecer al doctor Ignacio Aguadet, al doctor Ramón Rey, a la doctora María del Mar Alvarado y a la doctora Rosalba Mancinas por la atinada organización de este sexto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, que manifiesta un éxito rotundo con la participación de todos los que han decidido en cada uno de los simposios presentar sus trabajos, que desde luego sabemos serán interesantes. En esta ocasión vengo a mi nombre propio, Gloria Olivia Rodríguez Garay, como del doctor Ramón Iván Barraza Castillo, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México, a compartirles este trabajo de transmedia y multimedia como expresividad del prosumer de videojuegos, aproximaciones al caso de estudiantes de narrativa y guionismo para videojuegos y su protagonismo en YouTube. En este trabajo intentamos medir, observar el videojuego y su relación con las redes sociales, sobre todo porque se entiende que esto está mucho más dirigido a públicos juveniles. No lo damos por hecho, pero hay una gran tendencia en ese sentido. Se desenvuelven en los ambientes virtuales, en las narrativas audiovisuales convergentes, que son atractivas para ellos y que crean una dinámica para la figura del prosumidor. Así, considerando el análisis a través del modelo EMIREC, del emisor receptor que proponen Cloutier y Cebrián Herreros como un ser que intercambia los papeles emisor-receptor con rapidez y que es mediado por la computadora, además con el modelo prosumidor que nos expone Toffler en el entorno de la convergencia de lenguajes y medios que posibilitan la producción multimedia, y en el entendido del transmedia que especifica Jenkins en sus trabajos. Este trabajo tiene como objetivo identificar el interés de participación de los estudiantes universitarios de diseño digital como un futuro desarrollador de videojuegos en temas como la resignificación de fragmentos de una historia o personajes, la distribución de contenidos de videojuegos, el seguimiento de influencers o gamers mexicanos, la aspiración a ser un influencer, el youtuber gamer, la publicidad escondida en los videojuegos o mejor conocida como product placement, la publicidad con los youtubers gamers, entre otros elementos de interés en este ámbito. Bajo una metodología cualitativa se realiza una caracterización de mensajes multimedia y aquellos expandidos a través de la narrativa transmedia, y con un cuestionario semiestructurado se analiza la perspectiva de participación e inmersión en las producciones transmedia por parte de los estudiantes de la materia narrativa y guionismo para videojuegos de la Universidad de la UACJ en México. Se consideran la relación existente entre el consumo de videojuegos, la construcción de sus propuestas narrativas como creativos del ambiente virtual, la comunicación interactiva en la que se inmiscuye, la participación en la continuidad y multiplicidad de mensajes, los elementos consustanciales a lo transmedia, al lenguaje multimedia y las estrategias publicitarias en las redes sociales. En una población de 130 estudiantes que han cursado esta materia de narrativa y guionismo para videojuegos de la licenciatura de Diseño Digital de Medios Interactivos, participaron 36 estudiantes con los que se han obtenido las siguientes respuestas a los cuestionamientos. Ante una propuesta de usar YouTube para compartir contenidos de videojuegos, el 83% dice que lo prefiere y el 16.7% nos dice que no. Les cuestionamos si también usan otras redes sociales de interés para la información de los videojuegos y de compartir los videojuegos, y nos responden el 27% que Facebook es de su interés, seguida por un empate de 22.2% entre Twitter y Twitch. Luego consideran a otras redes sociales y consideran a Instagram como uno de las redes de interés. Les preguntamos el tipo de información del videojuego que comparten y nos hablan que suelen construir fanarts, dibujos, procesos de desarrollo de videojuegos en todos sus elementos modelados, escenarios, secretos, trucos, jugabilidad, el diseño de personajes y escenarios para videojuegos, anuncios, gameplays,
información de otros niveles de juegos o de temporadas, curiosidades, opiniones, wikis, en fin, que en este sentido hay una gran variedad de elementos que el estudiante de narrativa para videojuegos realiza, ¿no? Tutoriales, scripts, trailers, actualizaciones, experiencias de juego, fotografías, memes, videotutoriales, videomemes, comparten todo este tipo de informaciones. El tipo de contenido de un videojuego que con él pueden crear una nueva historia, nos dicen que sí lo hacen, el 75%, y otro 25% que no, lo cual hay un interés de resignificar historias que ya se han creado, productos que ya se han creado en una nueva versión, en una mirada desde el estudiante de las narrativas. Les preguntamos qué tipo de productos hacen con él y mayormente el 30% nos dijo que producen memes, lo cual pues señala un interés por estas características del meme, que es gracioso, o es irónico, permite una burla, estas características que el meme suele contener en su propia narrativa. Posteriormente el 25% nos dice que comparte videos, el 19.4% nos habla de fotografías y un 13.9% de textos como elementos en los que construyen nuevas narrativas con contenidos de videojuegos ya existentes y que de alguna manera nos habla de esa tendencia de la construcción de lo transmedia y de la expansión de estos ambientes narrativos o estas narrativas. Les preguntamos si creaban otros personajes apoyados en los ya existentes de un videojuego. El 75% nos dijo que sí, el 25% nos dijo que no. Les preguntamos sobre los objetos o los ítems dentro de la narrativa de esos videojuegos y nos dicen que resignifican, como en un 52.8% resignifican el uso de esos ítems y un 47.2% dice que no, lo que nos deja ver que suelen reconfigurar o trabajar más con los personajes que propiamente con los ítems. Esto podría marcar una tendencia de que crean ítems propios para un personaje ya existente. Les preguntamos cómo se enteraban de los youtuber gamers, cómo recibían esta información y la mayoría nos habla que lo hacen a través del contacto con los videojuegos, que las plataformas en gran medida los lleva a un enlace con YouTube para ver videos, para ver trailers y entonces la propia plataforma los lleva a esa información. Luego están aspectos como la popularidad entre las redes sociales de esta red social, la cuestión de las sugerencias de conocidos o de otras personas con las que juegan en los juegos multijugador, los juegos de rol de multijugador. Y entonces hay una influencia en ese sentido desde la propia plataforma, desde los gustos de otros jugadores y de la invitación para participar en el uso de YouTube como una red social que contribuye al conocimiento de los juegos. Les cuestionamos también si seguían algún gamer mexicano y el 41% nos dijo que seguía a Mim al K4.3, el 16% nos habló de que seguían a Ari Gameplays y el 11.1% nos habló de que seguía a Juaizo Sara. Les hicimos una serie de cuestionamientos, ¿por qué particularmente estoy gamers? Y nos comentaron básicamente la tendencia es que es por su personalidad, por el conocimiento que tienen sobre los videojuegos, por el contenido que comparten y porque además de ello comparten vivencias personales con respecto a los videojuegos o con respecto a otros temas y por alguna razón resultan ser los más atractivos de entre los influencers mexicanos en el área del juego. De ahí que bueno, hay una gran coincidencia con estas características propias de los influencers en otros ámbitos del manejo de los productos audiovisuales. Les preguntamos si les gustaría ser un influencer.
La mayoría, el 66.7% dijo que no, el 33.3% dijo que sí. Cuando les cuestionamos las razones por lo cuales no o por cuál sí, pues nos dijeron que no era un tema de su interés, que no querían estar en los reflectores del trabajo de los videojuegos, que les interesaba más desarrollarlos, que no querían llamar mucho la atención sobre la conversación de los videojuegos. Aún sin embargo, pues muchos nos dijeron que les gustaría intentar hacer estas experiencias, consumir contenido, crearlo y compartirlo. Y entonces, pues bueno, en realidad tienen más interés al desarrollo, al diseño, que, como dicen ellos, ponerse en los reflectores o consideran que no tienen una personalidad que sea atractiva para poder llamar la atención de otros jugadores. Les preguntamos si particularmente les gustaría ser un youtuber gamer utilizando esta red social para compartir información. El 66.7% nos dijo que no, por lo cual, bueno, pues utilizan distintas redes, como lo veíamos en datos anteriores, para compartir contenidos de los videojuegos. En el cuestionamiento de si les gustaría ser youtuber gamer o influencer gamer, veíamos ya de por sí en un par de preguntas anteriores que no quisieran construir su propio canal para trabajar este contenido de los videojuegos. Aún sin embargo, bueno, algunos se plantean el que es importante estando en los videojuegos que sea así, ¿no? Y entonces el 66% nos dice que sí, el 33% nos dice que no, por lo cual, bueno, hay una tendencia a que sí les da ese poquito llamamiento de construir sus propias estrategias, sus propias propuestas para compartir al final de cuentas el producto del videojuego. Les hicimos una pregunta sobre la publicidad, sobre el product placement, esta publicidad escondida dentro del videojuego, pero que está ahí presente, y lo ven de forma positiva, siempre y cuando no sea es decir, que no es invasiva, que no se inmiscuya y cree algún problema en la jugabilidad. La mayoría nos expresó que estando sutil la publicidad ahí es importante, a veces incluso es gracioso, es jocoso, no molesta, hace más realista al juego, le da más realismo porque la publicidad está en nuestra vida cotidiana, y mientras no haya esa intrusión de la publicidad invasivamente, es aceptada, por lo cual, pensando en futuros desarrolladores de videojuego, se puede considerar que la tendencia es que lo van a incluir como parte de la narrativa del videojuego. Finalmente les preguntamos qué dispositivo usan más para la construcción de estos mensajes, utilizando mensajes de videojuegos anteriores, de estos personajes, de estos objetos, y distribuirlos. Ellos nos hablan de que principalmente usan la laptop, es decir, la computadora portátil, como el dispositivo que mayor los apoya para hacer este ejercicio. Luego el 30% nos habla que usa la computadora estacionaria y un 22% nos habla del teléfono celular o del teléfono móvil, y descartan la tableta, no la utilizan como un elemento para esta distribución. ¿Qué concluimos? Que se detecta que los estudiantes de narrativa y guionismo para videojuego son youtubers, puesto que en sus prácticas de juego descargan y comparten materiales de esta plataforma. Se identifica que sí resignifican fragmentos de una historia o personajes de videojuegos, expandiendo el universo narrativo y por ello transmedia. Acerca de los contenidos de videojuegos, distribuyen contenidos en distintas sustancias expresivas de los medios, sobre todo textos, fotos, memes, videos, lo que manifiesta que están en contacto con el lenguaje multimedia de forma importante y que tienen un interés en él. Con respecto al seguimiento de influencers o gamers mexicanos, aunque algunos tienen intereses en ellos, priorizan ser desarrolladores y consumidores de videojuego. Y bueno,
por lo que no tienen una marcada aspiración de ser un influencer gamer como tal. Hay un bajo interés en ese sentido. Aceptan en forma positiva la publicidad en los videojuegos, que no sea intrusiva, que no sea invasiva, y lo ven de forma positiva, como youtuber gamers haciendo publicidad en sus propios canales. El uso de dispositivos para las prácticas, producción y distribución de contenidos relativos a los videojuegos se apoya mayormente en la computadora portátil, como lo decíamos, como un instrumento de intercambio y socialización. Esperamos que esta información sea de su interés y que posteriormente nos lean en el artículo científico que desarrollamos más a profundidad y que las compartiremos en las publicaciones del Congreso. Muchas gracias a todos y a todas. Les deseamos mucho éxito en el Congreso y gracias por participar en el simposio número 9 y por compartirnos sus experiencias de trabajo. Que todos estén muy bien en sus hogares, en sus ciudades. Reciban un abrazo desde México.